Buenas tardes a todos. Continuamos con el programa de actos del 15 aniversario de la bendición de nuestra titular Santa Elena. El mes pasado pudimos disfrutar de la charla coloquio bajo el título Santa Elena, 15 años en San Francisco, en la que pasamos un buen rato escuchando hablar de la vida de la hermandad. Cuando se empezó a trabajar en el aniversario y en los diferentes actos a realizar, no dudamos que una conferencia a cargo de nuestro hermano Quete no podía faltar, ya que a él se debe mucho por su gran aportación e ideas en los inicios de nuestra querida hermandad. Quete es ingeniero y arquitecto técnico de profesión, es hermano de las hermandades de Santo Entierro y Pastora de nuestra ciudad, hermano fundador y diseñador del misterio, escudo y título de nuestra hermandad, al igual que otros proyectos para hermandades de San Fernando o fuera de la provincia, como la heraldía de nuestra parroquia. Sin más, os dejo con Quete para que cuente una bonita parte de la historia de nuestra hermandad, bajo el título de Mayo a Santa, el diseño de un misterio, el origen de una hermandad. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar con la charla, pediros disculpas, lamentar que no pude estar acompañando en la primera conferencia, en la mesa redonda que se celebró aquí. Estaba en Madrid por motivos profesionales y no pude asistir. Aunque, bueno, gracias a Isla Pasión lo pude ver desde la distancia y gracias al amigo Edu también, bueno, pues estuve presente vestido de pertiguero, pero al menos algo presente sí que estuve. Cuando la hermandad me llama y me propone el participar en este 15º aniversario de la hechura de la Santa, bueno, pues contando un poco los orígenes del misterio que sacamos a la calle y que forman nuestros titulares, tenemos que pensar que hoy en día en San Fernando y en los aquí presentes y gran parte de los cofrades de la isla y de las zonas cercanas a nuestra ciudad, ya tenemos más o menos referencias de quién es Santa Elena y podemos tener incluso referencias del misterio del hallazgo de la Santa Cruz. Pero si somos sinceros, hace 15, 20 años, pues posiblemente, no, siendo Elena uno de los nombres más comunes que hay en España, pues posiblemente desconocíamos mucho de esta mujer y de lo importante que es para la cristiandad, tanto por el hallazgo de la cruz, como bueno, por ser madre de Constantino, el final de la persecución de los cristianos y demás. Entonces, he planteado un poco la charla para ver de dónde surge la celebración de la Santa Cruz y cómo hemos pasado en estos 15 años, pues de una asociación cultural que eran más cercanos, entiéndase la palabra, más cercano a una peña que a una hermandad, evidentemente, y cómo hay un momento importante en la hermandad que de estar fuera de la iglesia entramos a la iglesia y lo que ya no tenía futuro como tal, porque ya el techo había quedado, ya sí, podríamos ser una asociación más grande, pero no tendríamos más camino que andar. Al entrar en la iglesia, pues se nos abre un horizonte infinito, ¿no? Vale. El título de la charla, bueno, de Mayo a Santa, que veremos al final el porqué de este título, el diseño de un misterio y el origen de una hermandad, ¿no? Como os comentaba, lo primero que tenemos que tener en mente es la importancia de la celebración de la Santa Cruz, del triunfo de la Santa Cruz. Esto que nosotros hablábamos de la Cruz de Mayo y que aquí en esta zona se estila, bueno, la iglesia tiene dos grandes fiestas que rinde culto a la Santa Cruz. Tenemos, por un lado, la invención de la Santa Cruz, el hallazgo de la misma, y por otro lado tenemos lo que es la exaltación de la Santa Cruz.
En ambas lo que se celebra y lo que se pone de manifiesto es el triunfo de la misma, y el triunfo de la Santa Cruz lo tenemos que entender como la resurrección del cristiano, es decir, por mediación de la cruz, por el martirio de la cruz, se redime al pueblo cristiano con la sangre de Jesús. Entonces, esto que tenemos, por un lado, la invención de la Santa Cruz, que como todos sabemos ya o entendemos es el 3 de mayo cuando se celebra, y la exaltación de la Santa Cruz, que es una fiesta posterior que se instaura en el calendario y se celebra el 14 de septiembre, también es llamado de antiguo fiesta de la Cruz Verde y fiesta de la Cruz Seca. Y es, como sabéis, muchas de las fiestas paganas que existían con anterioridad al cristianismo, la Iglesia las toma y va ubicando en esas fechas pues festividades propias de la Iglesia, ¿no? Es obvio que la Cruz Verde, y siendo en mayo, es por lo florido de la estación, y la Cruz Seca, al final del verano ya con el otoño, pues hace referencia a lo que son las estaciones. En la invención lo que tenemos es el hallazgo, aquí vemos ya a Santa Elena con Constantino. En la exaltación lo que tenemos es la cruz como ostensorio de Cristo, como el objeto que tomó Cristo para redimirnos a nosotros. Ya aquí también, esta señora que está aquí abajo es Santa Elena. Siempre va ligada a la cruz. Al triunfo de la cruz siempre va ligada Santa Elena, desde antiguo. Si esto lo tomamos, que queda muy bonito en pinturas flamencas y demás, y nos lo llevamos al sur de España, esto se convierte en esto. La invención de la Santa Cruz o la Cruz Verde en las cruces de los patios de mayo. Esto es en Granada. Sabéis que Granada, Córdoba, por extensión Sevilla, Cádiz y demás, tenemos las verbenas, tenemos las cruces floreadas y demás. Y si nos vamos a lo que es la exaltación de la Santa Cruz, lo vemos ya más cercano a las hermandades de penitencia. Aquí tenemos el altar de la función principal de instituto de la Hermandad del Silencio de Sevilla, que como título y la primera titular de la hermandad es la Santa Cruz, ¿vale? Nosotros nos vamos quedando con esto, que esto en Sevilla, o sea, lo que era la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz, si nos lo llevamos a Sevilla, en mayo, no llega a tener flores, ya le meten un sudario, pero sigue siendo las festividades de la Santa Cruz de Mayo. Es decir, que obviamos la exaltación, nos quedamos con la invención, con las fiestas en primavera, que conmemoran el hallazgo de Santa Elena de la Cruz, y ya tenemos distintas formas por nuestra idiosincrasia de celebrarlo. O con flores, verbenas y altares en patio, o le metemos una parihuela y tradicionalmente juegan los niños o los chavales y demás. Es un acercamiento a las procesiones. Fijaros, os traigo esta fotografía que es una captura del ABC de Sevilla. Sabéis que estamos en plena pandemia, que no hay procesiones y demás. Pues se hace eco porque este mes de mayo, pues 4 o 5 niños pasaron por la campana. Sabéis que la campana es el principio de la carrera oficial de Sevilla, y mayo según Sevilla, la primera entró en campana, ¿no? Y eran unos niños jugando allí en la procesión. Bueno, pues si nos quedamos con esto que estábamos hablando, si nos quedamos con lo de Granada y lo juntamos a lo de la tradición de la Cruz de Mayo de Sevilla, que también existen las verbenas en ambas, nos encontramos con esto en Cádiz. Y ya esto nos empieza a recordar mucho de nuestro origen. Esto es la plaza de la Catedral de Cádiz, y esto es como se estila celebrar la Cruz de Mayo en esta zona. Es decir, cogemos la Cruz de los Patios con flores y la metemos en un paso. Todos conocemos esto. Este es el origen de nuestra hermandad. Una cruz de flores en un paso. ¿Qué pasa? Que bueno, era lo que os comentaba antes. Esto era fuera de la iglesia. Esto era una asociación, una peña, un club, lo podemos llamar de muchas formas. Pero esto, el camino que tenía
era finito. Iba a llegar un momento que no íbamos a poder avanzar más. Y posiblemente cuanto más tiempo estuviéramos en ese camino, más nos costaría podernos meter en el camino, a mi juicio, correcto, que es dentro de la Iglesia, ¿no? Estando con esto y viendo que esto crecía, y cada vez más crecía más, aquí vemos estos faroles, los estuvisteis comentando en la mesa redonda primera. Estos faroles son los faroles de la Hermandad del Nazareno, que nos los prestaba. Ya aquí, con nuestras verbenas, con nuestras actividades que hacíamos para recaudar dinero, ya tuvimos los primeros enseres y patrimonio. Estos faroles ya pertenecen a la asociación, el paso va engrandeciéndose y llega un momento que nos planteamos el decir, bueno, ¿esto cómo podemos darle una vuelta de rosca para poder enderezar esta idea? Y aparece un libro que las personas más mayores de esta sala posiblemente lo conozcan y posiblemente los más jóvenes no tengan idea de él. Este libro es de mi madre, esto es del 56. Y este libro es El Misalito Regina. Esto era un librito que hoy en día creo que sigue editándose y demás, pero que por desgracia pues prácticamente no hay en casi ninguna de las casas. Y es un librito en el que vienen oraciones, te explica las fiestas de la Iglesia. Hay un apartado que se llama Propio de los Santos y habla con el calendario. Todos los días del año te vas metiendo el santo que tiene ese día. Ahora mismo los calendarios, en cada día hay 14.000 santos. El santo principal. Te viene con un dibujito y te viene con una breve reseña y ya te mete el Evangelio, te mete... Pues este libro empezamos a darle vuelta a lo que era la Cruz de Mayo y nos vamos al día 3 de mayo y aparece lo siguiente: la invención de la Santa Cruz. Santa Elena encontró 3 cruces en el Monte Calvario, donde murió Jesús, y no sabía cuál de aquellas 3 era la cruz en que Jesús fue crucificado. Pero la conoció porque aplicándola a una mujer enferma quedó repentinamente curada. Entonces, con este misalito y empezando ya a indagar en la iglesia, en el santoral, en la historia hagiográfica de Santa Elena, nos damos cuenta que, bueno, Santa Elena aparece siempre con la cruz, justamente con la cruz verde, con la cruz de mayo, con lo que nosotros teníamos hasta entonces en el paso. Aquí aparece junto a su hijo, ¿vale? Aquí os traigo otro cuadro, que este es un cuadro muy interesante para tenerlo en cuenta, porque da la casualidad que en él se ve representadas nuestros 2 titulares, la Santa Cruz y Santa Elena, y San Francisco, el titular de la parroquia. Esto es un cuadro que está en Croacia, en el convento de los franciscanos de Dubrovnik, y es un cuadro, esto es del siglo XVII, que da la casualidad que tenemos reflejado el titular de nuestra parroquia y los 2 titulares de nuestra hermandad. Pero seguimos investigando, seguimos indagando en la historia de Santa Elena, en la historia representada artísticamente, que esto hablará más dilatado Ito, que creo que cierra el ciclo de conferencias con una sobre Santa Elena en el arte. Entiendo que hablará sobre este tema. Y nos encontramos, pues, lo que venía reflejado escuetamente en el misalito. Encontró 3 cruces en el Monte Calvario y no sabía cuál de aquellas 3 era la cruz donde murió Jesús. Entonces, junto a la celebración de la Cruz de Mayo, nos damos cuenta que está Santa Elena y que Santa Elena se encuentra 3 cruces. O sea, ella empieza a buscar la cruz y se encuentran las 3 cruces en el Monte Calvario. Bueno, ahí ya empezamos a darle forma al asunto, a presentárselo a la Iglesia. Después hablaré, ha habido personas muy importantes en esta hermandad y es justo reconocerlo, pero por aquel entonces se cruzó una persona que nos abrió la puerta de la Iglesia y que cuando le comentamos la idea que pretendíamos y demás fue uno de los primeros
que nos invitó a hacerlo y que nos apoyó en todo momento. Entonces, pues empezamos a darle salida a esa idea y a prepararla. Entonces comenzamos ya ya cerramos lo que era la parte de civil. De hecho, este titular es muy bueno. La Asociación Juvenil La Levantada se extingue y da un nuevo paso bajo la tutela de la Iglesia. Y ahí es el comienzo real de nuestra hermandad. Hoy se bendice la talla Santa Elena, eso hace ya 15 años. Y mientras que se va ejecutando la talla de Santa Elena, empezamos con el misterio y planteamos, y así se lo planteamos al párroco de aquel entonces, el representar en nuestra hermandad, para no perder el origen que había sido la asociación, que era la festividad de la Cruz de Mayo, la Cruz Verde, pues llevarlo a cabo con el misterio en el que se representa Santa Elena encontrando la cruz de Cristo entre las 3 cruces del Monte Calvario. Mientras que está en taller de Juan Carlos haciéndose la hechura de la Santa, pues comenzamos, y hubo ya años ya bajo la Iglesia, bajo la tutela de la Iglesia, con el culto a la Santa Cruz, como la encontramos aquí, ¿no?, representada en el Monte Calvario, junto a las otras 2 cruces, que como sabemos es la de los ladrones. Para cargarlo de simbolismo y para que fuese una catequesis andante en la calle, pues empezamos a esbozar alguna idea que pudiese ayudar a comprender el misterio que llevábamos. Hay que decir que la idea primitiva de hacer esto en hermandad era que la hermandad estuviese gobernada por una junta de gobierno de adultos, pero que los atributos, el paso y la enseres fuesen para niños, para no perder el carácter de festejo, de mayo y demás. Es cierto también que si hubiese sido así, pues posiblemente hoy, 15 años después, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando y estamos celebrando hoy en día. Bueno, pues en el misterio lo que planteamos es, por un lado, la cruz de Dimas y la cruz de Gesta. Para representarlo como tal, pues decidimos cargarlo de simbolismo, como he comentado antes, en la de Gesta el cuerpo, en la de Dimas, que es el ladrón que se convierte justamente antes de morir al cristianismo y demás, ubicamos una mariposa de plata por el tema de la metamorfosis, y en la cruz de Cristo, como triunfo de la Santa Cruz, pues los atributos y la representación propia, que como decía al principio y ahora más adelante hablaremos, no es otra cosa que la resurrección, ¿vale? Aquí tenemos que ver que damos muchas cosas por hecho en la Semana Santa y en nuestras tradiciones cristianas, pero que realmente no vienen recogidas como tal en los evangelios canónicos. Por ejemplo, aquí vemos el portentoso misterio del perdón de Cádiz, y vemos a Dimas en el lado derecho, a la diestra del Señor, y a Gesta, pues sin mirarlo, a la izquierda, que es como tenemos nosotros planteadas las cruces. Además con las cuerdas, igual, ¿no? Tenemos también, bueno, pues igualmente portentoso, el misterio precisamente de la conversión del buen ladrón, de San Dimas, en el que le pide al Señor antes de morir que lo salve del infierno, y que el Señor le dice que ese mismo día estará con él en el reino de los cielos, ¿no? Pero esto no es así. Es decir, esto puede ser así o lo contrario. Esto es el misterio de la conversión en Córdoba. Un misterio nuevo actualmente, en el que, si veis, Dimas, con el nismo de santidad y demás, está a la izquierda. Esa foto no está volteada. Eso es así. Dimas está a la izquierda del Señor y Gesta a la derecha. ¿El porqué de esto? Podría ser porque sí. Concretamente, en este caso, en la hermandad, es porque este misterio es nuevo. Este Cristo, en la última imagen que se ha realizado ha sido la de Gesta. El Cristo
cuando lo hizo el nuevo autor del misterio, la hermandad le puso como condicionante que se pareciera en la hechura al anterior. Y el anterior daba la casualidad que tenía la cabeza mirando hacia la izquierda. Claro, si tú quieres montar el misterio de la conversión del buen ladrón, pues no vas a poner a Dimas aquí y Jesús que no esté mirándolo, ¿no? Entonces, fuerzan un poco. A mí me chirría mucho, porque yo tengo la cabeza amueblada como lo tenemos, creo que la gran mayoría, de Dimas a la derecha y Gesta a la izquierda. Y chirría un poco. Yo este misterio, francamente, no lo he visto nunca. Con lo cual, más o menos pasa desapercibido. Pero hay una imagen que la veo todos los años al menos una vez, desde el 2004, que me chirría muchísimo. Y ustedes seguro que la habéis visto también, más de una vez. Que es la película de Mel Gibson. Y en la película de Mel Gibson, en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, también está Dimas a la izquierda. Y entonces, ¿esto por qué? Si nosotros lo teníamos planteado y demás. Esto es por lo siguiente. La ubicación de los ladrones, como os he comentado, no aparece en los evangelios canónicos. Eso es debido a la tradición cristiana. Aparece en los evangelios apócrifos y en las visiones de Ana Caterina Emmerich, una beata. Fue beatificada también en el 2004, el mismo año de la película, por el Papa Juan Pablo II. Y es que hay libertad para poder entender cómo estaban ubicados, porque es que no lo dice los evangelios, que en teoría es el texto de referencia. En este caso, que esté a la izquierda o a la derecha es indiferente. Hay más tradiciones cristianas que las tomamos de los evangelios apócrifos. La Santa Mujer Verónica, por ejemplo, que es antigua. O sea, hay hermandades antiquísimas que rinden culto a la Santa Faz y por ende suelen incluir a la imagen de la Santa Mujer Verónica, y eso aparece solamente en los evangelios apócrifos. Con lo cual, traigo esto como curiosidad de que nosotros, por la tradición habitual nuestra, decidimos poner la cruz de Dimas a la derecha y la de Gesta a la izquierda. Lo importante era hacerlo de un modo alegórico para que la gente que lo ve sepa cuál es la cruz de cada cual. Como no están los ladrones, no podemos poner el feísmo del ladrón, lo ponemos con criaturas, tanto el cuervo en el lado más lejano de Cristo y en la cruz izquierda, y la mariposa en el lado más cercano del Señor en el lado derecho. La otra parte del misterio, como os decía, la representación de la Santa Cruz, del triunfo de la Santa Cruz, que como he dicho varias veces, el triunfo de la Santa Cruz, aunque muchos se nos escape, es lo que representa es la resurrección. Os traigo aquí distintos puntos de vista para que veáis que eso se cumple. Tenemos aquí el escudo de... Este en concreto hay más escudos. Este en concreto es el escudo de la Hermandad de la Estrella de Triana, en Sevilla. Esta hermandad es... El origen de esta hermandad es la fusión de dos hermandades. El Cristo de las Penas por un lado y la Virgen de la Estrella por otro. Aquí aparece, y así lo dice el título, una cruz verde. ¿Os acordáis de lo del principio, cruz verde o cruz seca? Una cruz verde con la serpiente a los pies de la cruz, en el mundo, rodeada de palmas floradas y demás. Esta hermandad, después para colmo, ellos también llevan, como nosotros que llevamos el hallazgo de la Santa Cruz y el triunfo del Santo Lignum Crucis. Las hermandades, cuando se fusionan, la hermandad del Cristo de las Penas aporta el paso alegórico, que sacaba un paso alegórico con una cruz, como una cruz de mayo, una cruz verde que iba delante con unas palmas y demás, y la hermandad de la Virgen aporta un lignum crucis, que de hecho hoy por hoy lo sigue sacando y demás en las manos de la Virgen. Entonces, como que era una hermandad por aquel entonces que celebraba y exponía en su procesión dos veces el triunfo de la Santa Cruz, tanto por el lignum crucis, que si no se hubiese hallado la Santa Cruz por Santa Elena, no podríamos tener el cachito de la cruz, por así decirlo, como el triunfo en sí. Pero como os decía, estamos hablando de que, bueno, sabéis, si no lo sabéis os lo comento,
el paso, hay muchos pasos alegóricos en la Semana Santa. En las Semanas Santas antiguas, en las hermandades antiguas, hablamos del siglo XVI, siglo XVII, había muchos pasos alegóricos. El paso alegórico más repetitivo en todas las hermandades era el triunfo de la Santa Cruz. Era muy importante, era una festividad muy importante, que hoy en día ha pasado un poco a plano festivo de las verbenas, pero salía muchas veces en la Semana Santa representado en paso, que hoy ya lo sacamos en mayo como glorias, pero es que iban en la procesión. ¿Por qué iban en la procesión? Por lo que no me canso de repetir, porque representa la piedra del cristiano, la resurrección. ¿Por qué traigo la imagen de la hermandad de la resurrección? Primero, porque soy hermano, podría traer otras, pero segundo, porque en su título lleva triunfo de la cruz. Y es curioso que una hermandad que en teoría es de gloria siga teniendo en su título y sea su primer titular el triunfo de la cruz. Pero si vamos a más ejemplos para que veáis cómo está vinculado el triunfo de la cruz con la resurrección, nos encontramos en la vecina localidad de Sevilla de dos hermanas. Esto es en dos hermanas. Entonces, el altar, antes de salir a la calle, el altar de insignia de la hermandad del el Santo Entierro de dos hermanas. Sale el Sábado Santo. En su título lleva, por un lado, triunfo de la Santa Cruz, entierro y resurrección del Señor y Nuestra Señora de la Soledad. Si veis en el libro de reglas, no lo veis poco, pero aquí está el Cristo muerto, el yacente, aquí está la Virgen de la Soledad, pero esta imagen académica que tienen aquí es titular de la hermandad. De hecho, ellos, que como os decía, salen el Sábado Santo, cuando llegan, celebran la Pascua de Resurrección y montan el altar, en el altar mayor de la iglesia, está ya resucitado. Pero llevan el triunfo de la Santa Cruz. Vuelve a estar ligado el triunfo de la Santa Cruz con la resurrección. Y si nos ponemos a pensar triunfo de Santa Cruz y hermandades de Santo Entierro, hay un triunfo de Santa Cruz y una hermandad del Santo Entierro que lo lleva por gala hoy por hoy y que todos conocemos, o casi todos conocemos. Muchos conocen a este paso, bueno, comúnmente se le dice la canina, y muchos lo conocen como el paso de la muerte, cuando en verdad es todo lo contrario, es la representación de la vida, porque lo que nos presenta es la muerte abatida. Este es el triunfo de la Santa Cruz, que como os comentaba es la resurrección. De ahí que veamos históricamente por qué se ha celebrado y la importancia que tiene nuestra titular. Ellos tienen una filactelia aquí, tiene dos sudarios en la cruz, un sudario blanco del Señor con las escaleras y un sudario negro en el que se lee una leyenda que aparece mortem superavit en latín, una doble negación. Los que somos de ciencia sabemos que menos y menos es más. La muerte superada por la propia muerte. La muerte mata a la muerte. La muerte es vencida. Con lo cual, si la muerte es vencida, la que gana es la vida. En este caso, cuando vemos, vamos a echar la vista atrás. Si os imagináis, si os recordáis, muchos de los crucificados de mesa, sobre todo, o cruces alzadas, llevan una calavera a los pies del Señor. Normalmente o con las tibias cruzadas o solamente la calavera. Esa calavera no tiene nada que ver con esta. Nada. De hecho, nuestra calavera, esta que aparece aquí, no tiene nada que ver con esta tampoco. Esa calavera chiquitita que vemos en los calvarios hace referencia justamente al nombre del monte. Y el nombre del monte se llama Calvario, Gólgota en hebreo, que viene en griego, que viene del arameo, porque según parece, por un lado tenía forma de calavera el monte, pero tradicionalmente porque se entiende que ahí se enterró el primer hombre, Adán. Esa es la calavera de Adán, el cráneo de Adán, el que aparece en los calvarios. Calvario significa lugar de la calavera.
era donde estaba enterrado Adán. ¿Y por qué es tan importante y por qué representa esto la vida cuando ponemos esa calavera? Porque Dios muere en la cruz, por eso se pone justamente debajo, la sangre llega hasta la base de la cruz y salva al hombre, al pecador. Dios muere por nosotros y la sangre redime la cruz, el martirio de cruz es el que hace que salve al hombre. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque esta calavera no tiene nada que ver. Esta calavera es la muerte, esta es la parca, esta es la mala. De hecho, está aquí abatida, está apesadumbrada, está no es capaz, no logra entender cómo ha podido ser vencida. Si vemos este paso, que es el paso que estábamos viendo antes de la Santa Cruz, triunfo de la Santa Cruz, vemos una cruz alzada, sus escaleras y el sudario, la filacteria con la leyenda que os he comentado de Morten Superávit, bueno, y después está ella encima del mundo, con la guadaña, por eso no tiene nada que ver con Adán, es la muerte, la que pintamos los dibujitos y la que asusta, con un dragón o una serpiente abajo. Esto, salvando las distancias, tiene mucho, pero mucho que ver con esto. Muchísimo. Representan las dos lo mismo. Es el triunfo de la Santa Cruz. Y por ende, con esto. Aquí tenemos nuestra cruz, aquí tenemos nuestro sudario, aquí tenemos nuestra escalera, aquí tenemos nuestro pecado, ojo, y aquí tenemos el Morten Superávit, la resurrección. Esto no es esto, esto es esto. Aquí lo vemos más cercano. De hecho, quisimos hacer una doble negación. Igual que está el Morten Superávit, doble negación, nosotros cogimos el cráneo de Adán, que está muerto, y llega la sangre y lo rompe. La muerte es rota. Con lo cual, si la muerte la matamos, es la vida. Eso es lo que vamos buscando. Aquí vemos, bueno, pues lo que teníamos antes en boceto. Hemos visto en boceto antes, pues tenemos en la hechura, ¿no? Como decíamos en la cruz izquierda, representando a gestas, y aquí, que no se ve muy chiquitilla, en esa llaga pues, de la cruz, pues aparece la mariposa como conversión, ¿no? Como de gusano rastrero a, pues, hay mariposas que son feas, pero bueno, pues se entiende que también hay mariposas muy, muy bonitas, ¿no? Haciendo ya a modo de conclusión, han pasado 15 años. Os he intentado comentar un poco desde el origen de la Iglesia, de la festividad, pasando como Andalucía toma esa fiesta y la hace suya, cómo celebramos aquí pues, nuestra idiosincrasia propia del clima, de la luz, de las flores y demás, de la primavera, cómo celebramos esta festividad, cómo, rascando un poco en la festividad, vemos que la Santa Cruz representa lo que representa, pero que alrededor suya hay una mujer importantísima, que sin ella pues no estaríamos hablando de nada, porque no la tendríamos en nuestro poder, y cómo eso lo ha hecho esta hermandad suyo, ¿no? Entonces, 15 años, que para mí es muy poco, para mí como hombre es muy poco, para una hermandad no es nada, 15 años en una hermandad no es nada, pero puede ser mucho también, porque en 15 años hemos pasado de Mayo a Santa en 15 años, os pongo aquí, de una procesión de la Cruz de Mayo, una procesión civil de una Cruz de Mayo, a un misterio del triunfo de la Santa Cruz con todo lo que conlleva, cargado de simbolismo, a crear la Hermandad del Hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena y exponer esto en las calles en mayo, cuando se celebra por la Iglesia
el descubrimiento de la cruz, ponerlo a disposición de todo nuestro pueblo, ¿no? Yo, por mi parte, daros las gracias. Me podría llevar hablando del misterio de Santa Elena hasta el domingo, pero no hasta pasado mañana, hasta el domingo que viene. Pero bueno, creo que hemos hecho un resumen de el origen y de cómo hemos tratado de implementar pues toda esa representación en un misterio que sacamos a la calle, ¿no? Muchas gracias. Perdona, os decía antes que era justo, del bien nacido dicen que es agradecido, ¿no? Y esta hermandad le debe mucho, os decía antes, a dos personas. Le debe mucho a muchas personas, al grupo humano que ha tenido y que sigue manteniendo. Pero hay dos personas fundamentales en esta hermandad. Una por ver y otra por creer y apostar. Sin ellos, sin el padre Javier Orpinel, que llegó a ver a este grupo de chavales que tenían entre sus manos esa pandilla de amigos, esa que ya era asociación, que era un potencial humano brutal. Si este hombre no nos llega a ver de verdad, pues posiblemente esto no estaríamos hoy aquí, casi seguro. Este hombre duró poco en la parroquia una vez que dimos el paso. Si este hombre que está aquí, el padre Gonzalo, no cree en nuestro proyecto y no nos apoya, pues tampoco estaríamos hablando de esto. Evidentemente nada es gratis. La hermandad da el do de pecho en todo lo que se le expone y demás, pero es cierto que estas dos personas son fundamentales y no nos podemos olvidar de ellas. Así que las quería representar en la presentación, porque francamente todo lo que hemos expuesto aquí, o lo que se habló en la charla anterior, o lo que se hablará y demás, si nos hubiésemos quedado fuera de la iglesia, seguramente ya nos hubiésemos agotado, hubiese cambiado el rumbo seguro, no tendría mucho más valor del que tuvo en su momento la cruz esta con flores. Así que muchas gracias a ellos también. Ahora sí, ya muchas gracias por vuestra asistencia. Enhorabuena, Quete, por su gran conferencia. Algunos detalles eran desconocidos por muchos y gracias a ti sabemos un poco más. La Junta de Gobierno quiere hacerle entrega de un recuerdo de este día. Quete, por favor. Os invitamos al próximo acto de este aniversario, que será en el Salón Parroquial de la Iglesia de San Francisco, el día 14 de septiembre, una vez que finalice la misa de las 8. De la Santa Cruz contaremos con el reverendo padre Gonzalo Gómez Zaragoza, que nos dará una conferencia bajo el título La Cruz, el misterio de la salvación. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes.